Bien, a ver, vamos a iniciar con lo que es la segunda semana. Vamos a ver ahora lo que es poblamiento americano y lo que corresponde al periodo lítico, arcaico, también las teorías del desarrollo de las altas culturas peruanas, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bien, acerca de la teoría del poblamiento americano, seguro ya han escuchado esto, pues, ¿no? La migración asiática, oceánica, australiana, noratlántica, pero aparte de esto, personajes como Alex Harlica, Méndez Correa, Paul Rivet, ¿no? Entre otros, ¿cierto? Eh, por si acaso, esos personajes que acabamos de mencionar, ellos son contemporáneos, ¿no? ¿Ya? No se olvide. Por ejemplo, el señor Méndez Correa, luego tienes a Paul Rivet, ¿no? Alex Harlica, y también había uno, ¿no? Florentino Mellino también era otro, ¿no? Ya, conclusión. Todos ellos, o todos estos personajes, son del siglo XIX, y en el siglo XIX se dedicaron, pues, al estudio de estas teorías, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué en el siglo XIX ellos se preocuparon por el estudio de esto de acá, ¿no? ¿Por qué se preocuparon por el estudio del origen del poblamiento americano justo en estos tiempos, ¿no? O sea, debe haber algún motivo, o sea, algo los motivó para estudiar esto, ¿sí? Bien, ¿qué pasaba? El contexto, ¿no? Tenemos que entender qué pasó, ¿no? O sea, el contexto de por qué se preocuparon, ¿no? Primero, tenemos que entender que en el siglo XIX, ¿sí? O durante todo el siglo XIX, en América, ¿sí? Sobre todo en todo lo que es desde México hasta el sur de Chile, tanto Centroamérica, en este caso también Sudamérica, estaban pasando por un proceso de independencia. ¿Ya? Ese proceso de independencia duró aproximadamente casi 100 años, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por mencionar, ¿no? En el año 1809, uno de los primeros países que logra su independencia es Argentina, luego también lo hace Chile, luego lo hace Perú en 1821, Brasil, ¿no? Brasil en el año 1822, ¿no? Y así. 1825, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Y así van, ¿no? En Centroamérica igual y progresivamente se da hasta que en el año 1895, mira, 1895, faltando 5 años para el siglo XX, logró independizarse las dos últimas colonias que le quedaba a España en América. Sí, esas fueron, en este caso fue em, Cuba y Puerto Rico. Fueron las dos últimas colonias que se independizaron, ¿no? Sí, claro, aunque detrás de eso también, ¿no? Había, Estados Unidos apoyó a esos dos países para que se independicen, ¿no? Y bueno, con eso España pierde todas sus colonias, ¿no? ¿Ya? Bien, eso es el contexto. En ese contexto, ya se estaban realizando lo que se llama los congresos americanistas. ¿En qué consistían esos congresos americanistas? Los congresos americanistas consistía pues en lo que es la reunión, ¿no? Promovida por Estados Unidos, ¿sí? La reunión de representantes de los países de América, ¿no? De toda América, ¿no? Se reunían en un congreso para ver, ¿no? La problemática, para conocerse, ¿no? Porque recuerda que recién estaban haciendo, pues, como países, ¿no? Que estaban independizando, ¿ya? No se olvide. Eso es el contexto, ¿no? Y en ese contexto es que se hace, pues, ¿no? Una pregunta y se dice, o sea, ¿dónde está el origen del poblador americano, ¿no? Queremos saber el origen, ¿no?
Entonces ahí es donde nace eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los continentes ya tienen su origen, ¿no? Por ejemplo, si vamos a África, ya por Etiopía, por ahí, supuestamente está el resto del hombre más antiguo de África. En Asia, tenemos ahí en lo que es entre China y Mongolia, ahí vamos a encontrar el resto del hombre más antiguo en este caso del mundo, ¿no? Bueno, de Asia, ¿no? Entonces ahí está el origen del poblador de Asia. En Europa, ¿sí? Europa dice se origina todo en la isla de Creta, allá en el sur de Grecia. Ahí se originó todo, ¿cierto? Entonces, cada continente ya tiene su origen. Y ahora era pues, ahora querían saber el origen del poblador de América, ¿no? De dónde vino, cómo vino, se formó aquí o no se formó aquí. Y ahí es donde nacen pues estas teorías, ¿no? ¿Sí? Una de las teorías más importantes eh, es esta de acá, ¿no? La teoría asiática, ¿no? Bien, pero veamos el contexto, ¿no? Ahí está, ¿ves? Paleolítico superior, el Homo sapiens migró a América y Oceanía, ¿no? Época geológica del Pleistoceno durante la glaciación de Wisconsin, ¿no? Ahí en América. ¿Ya? Bien, la teoría asiática nos dice que el origen del poblador americano se encuentra en mongoles, ¿no? El paleo-mongoles, ¿no? O sea, la palabra paleo significa antiguo, ¿no? Mongolia, ¿no? De mongoles, de Mongolia, pues no, obvio, ¿no? Entonces, conclusión, dice que los hombres más antiguos de la Mongolia van a migrar a América, ¿no? Pero ahí se preguntaban por dónde, cómo fue, ¿ya? Alex Harlica, para demostrar esto, él ya había indicios, intuía, ¿no? Decía que el poblador americano, su origen está en Asia. Lo dijo así, ¿no? Es de Asia y punto, es de Asia, es de Asia y es de Asia. Pero para poder demostrar eso, tiene que tener pruebas, ¿no? Tiene que decir, ay, 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 está donde está, ¿cierto? Entonces, lo que hace este señor es demostrar que el hombre vino de Asia. Entonces le hacían esa pregunta, ¿no? Pero ¿cómo va a venir de Asia? A ver, ¿cómo, por dónde? ¿Cómo fue? Y Alex Harlica viajó hasta el famoso Estrecho de Bering. Después de 6 meses, ojo, no vaya a pensar que fue y dijo ya por acá cruzar, no, 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 no. Tuvo que hacer un estudio minucioso, o sea, no solo, pues, ¿no? Alex Harlica y todo su equipo, ¿no? Que aproximadamente eran 30 personas, ¿no? Se fueron a al estrecho de Bering. Y en el estrecho de Bering, durante medio año, empezaron a hacer los estudios correspondientes para demostrar si es posible o no es posible que pueda cruzar ese estrecho. ¿Quién? el hombre primitivo. Si es apto o no es apto, ¿cierto? Y al final, después de esos 6 meses, sí se comprobó que efectivamente, ¿no? El estrecho de Bering, ¿ya? Es plano. Cuando el nivel de las aguas bajan, se convierte en un puente natural, en un puente terrestre, ¿sí? Y por ahí probablemente pasó el hombre primitivo. Y no solo eso, la distancia que separa entre Asia y América, ¿sí? Ese estrecho tiene aproximadamente 90 kilómetros. Y 90 kilómetros no es nada, pues, ¿no? Entonces, ahí fue donde demostró que este era el camino por donde el hombre atravesó. Y entonces la gente como que empezó a creer en Alex Harlick y dijo, ¿no? Que Alex Harlick es lo máximo, ha demostrado, ¿no? Con pruebas de el camino por donde vino el hombre. Bien, hasta ahí todo iba perfecto. Ahora falta el segundo, ¿sí? Porque él dice que es paleomongoloide. Entonces él dice que el hombre vino
de la Mongolia, ¿sí? De la tribu autóctona de Mongolia. De ahí, ¿sí? O sea, el hombre americano es de origen paleo-mongoloide. Entonces, para demostrar eso, ahora viajó hasta la mismísima Mongolia, pero no llegó a la capital, ¿sí? Tuvo que viajar donde se estaba ubicado la tribu más autóctona de toda Mongolia, ¿sí? Y de eso, eh, comparar al hombre de la Mongolia con el hombre de América, ¿sí? Y logró, después de un arduo trabajo, eh, esos primitivos, ¿sí? Llevar a Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? En un viaje ahí. Y para que estos señores se puedan encontrar por primera vez con otros primitivos de Centroamérica. Entonces, los dos hombres primitivos, una familia completa, papá, mamá, hijo, de Asia, de origen de paleo-mongoloide y de América, ¿no? Entonces, logró llevar, ¿sí? Y le dijo, pues, no, ahí está, que supuestamente los dos son, pues, del mismo origen, ¿no? Ahí está, ¿ver? Entonces, ¿qué tenían en común el hombre de Asia y el de África, el de América? Por ejemplo, pigmentación de la piel, ojo rasgado, cabello negro, lacio, escasez de pilosidad corporal y mancha lumbral. Entonces, con eso demostró que eran parecidos, ¿sí? Ya. Cosa muy distinta, por ejemplo, cuando es con el hombre de Europa, ¿no? El europeo sí es totalmente distinto, es de una raza distinta, ¿sí? El africano también, no, son distintos. En cambio, ¿cómo se llama? En cambio, el de Asia con Europa sí, ¿sí? Así es. Y aunque usted no lo crea, parece que eso es cierto, sí, es cierto, porque si tú te das cuenta, nosotros, los peruanos, por ejemplo, y no solo los peruanos, toda América, todo Sudamérica y Centroamérica, físicamente los rasgos, tenemos un poco de asiático, nos parecemos a ellos, o ellos se parecen a nosotros, ¿cierto? Los asiáticos y nosotros tenemos el cabello negro, los ojos rasgados, ¿sí? Los dientes en forma de pala, pómulos sobresalientes. O sea, si tú te has visto en una foto, por ejemplo, con un cantante de K-pop, hay un parecido, ¿cierto? Cosa muy distinto con un europeo, ¿no? Por ejemplo, un alemán, para empezar, su estatura, ¿no? ¿Cuánto mide un alemán? 1,80, ¿no? Y además es cabello rubio, ¿sí? Entonces es distinto, ¿no? No es igual que nosotros. En cambio, los europeos, no quería, los asiáticos, nosotros sí. Por ejemplo, los japoneses, los chinos, no son tan altos en estatura, ¿sí? Por ejemplo, cuando vino el presidente de China, ¿sí? Claro, o sea, es presidente, todo lo que tú quieras, pero hay personas, si tú has ido a un chifa, ¿no? Se parecen a nosotros. Ya no se olvide, ¿eh? Entonces, conclusión, la teoría más acertada o la que más se aproxima a la realidad es la teoría de Alex Harley. Sí, aunque no lo creas, yo sí tengo mis sospechas de que probablemente sí somos de origen asiático. Sí, nos parecemos un montón. Y aunque no lo creas, sí hay, ¿cierto? Porque al de África no nos parecemos, ni mucho menos a los europeos. Más hay similitud entre asiáticos y, bueno, americanos. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ya, conclusión, somos de Asia. Ya, y no solo, ojo, pero ojito, no cualquier país de Asia, ¿ya? De la Mongolia. Por lo tanto, podríamos decir que somos de origen paleo-mongoloide. Ya, bueno, yo sé que muchos alumnos tal vez no quieran aceptar su realidad, pero acéptenlo, muchachos, somos paleomongoloides. ¿Ya?
más mongoloides que palia, dice. Ya bueno, es otra cosa. Bien, no se olvide. Ya, esa es la teoría. Ah, pero ¿cuándo se cae esta teoría? O sea, mira, si tú te das cuenta, mira, acá en la imagen puedes ver que geográficamente esto sí es posible, cuando todo está congelado, ahí está, se convierte en un puente natural, ahí está, entre Siberia y Alaska, sí, bueno, estos rasgos también, ya, todo está bien, pero entonces, ¿qué pasó? Cuando le sacaron el ADN a ambos, ¿sí? Lamentablemente en el ADN no hubo compatibilidad, ¿sí? Decían no, pero si se parece, no, pero no. Lamentablemente ahí sí hubo un pequeño error, ¿cierto? El factor sanguíneo no eran compatibles. Pero hay un detalle. La genética en el siglo XIX recién estaba pues en pañales, ¿no? Y además, con el pasar de, ya en estos tiempos modernos, ¿no? La misma genética nos dice lo siguiente. El factor sanguíneo, ¿qué pasa con el factor sanguíneo? Se altera, ¿ya? No vaya a pensar que, ah, profe, si yo soy RH positivo, quiere decir que mi papá es lo mismo, mi abuelo también, mi tatarabuelo, mi bisabuelo y todo, ¿no? El tatara, no sé cuántos tátaras y 16 tátaras atrás, todos son O positivo, O positivo, O positivo, O positivo, O positivo, y yo soy O positivo. Eso se creía antes, ahora no. El factor sanguíneo va alterándose porque existe el gen dominante y el gen recesivo. Ya no se olvide, ¿ah? Ahí está el detalle, ¿ah? No se olvide. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ah, profe, entonces yo puedo ser O positivo y, y mi tatarabuelo, ¿no? O negativo, qué sé yo, otro, ¿no? Sí, así es. Pero no por eso no quiere decir que no sea tu abuelo, sino que ya son varias generaciones. Ya no es para alarmarse, no es para preocuparse, ¿ya? Preocúpate si es que, ¿no? Te sacan ADN a ti y a tu papá y no es compatible, ahí sí preocupa. Pero si es con tus abuelos, tus bisabuelos, ya hay una alteración, ¿ya? Y ya eso ya la genética lo demostró después, pero para su época ese fue el error, ¿no? Pero ese error ya pues se subsanó, ¿no? Ya. No se olvide, ¿ah? Conclusión, la teoría que hasta el día de hoy sigue vigente es esa. Bien, pero como todo no es perfecto, hubo alguien que empezó a refutar al señor Alex Harley, que le dijo, tu teoría no sirve, no vale, ¿sí? Él es Paul Rivet. Paul Rivet le dijo, no, señor, no, señor, no es así. Para empezar, no es teoría asiática. El hombre no vino de Asia. Según él dice, teoría oceánica. Dice que el hombre vino de Oceanía, ¿sí? De Oceanía. Y además, Alex Harlika dice, es monorracial. Él dice todo lo contrario, es polirracial. Y él dice que llegaron oleadas migratorias. Llegaron polinesios y melanesios. ¿Ya? Así es. Y bueno, ¿cuál es su evidencia? Uso común de palabras, costumbres, hallazgo, ¿no? Sí, pero él lo demostró no solo con algunas evidencias, ¿no? Ya, no sé, ahí está, ¿ve? Bien, después de él vino otro y dijo, no, tampoco es así. ¿Quién vino? Méndez Correa y dijo que el hombre vino de Australia por este camino, ¿no? Por Tanzania, pasó por el Auckland, ¿no? Cerca a esta isla es la de Nueva Zelanda, Campbell, por aquí, y llegó a la Antártida y cruzó la Antártida hasta llegar a la Patagonia, ¿no? Entre Argentina y Chile y por ahí llegó, pues, ¿no? Eso es lo que dice nuestro amigo Alex Harlica. Y le dice, ¿no? Pero ¿cómo pudo haber llegado si sabemos que la Antártida hace mucho frío y bla, 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 bla? Entonces, este señor dice, no, así no es, sino que el hombre vino en un periodo donde el clima era favorable. A eso lo llamó Optimus Climaticum. Ya no se olvide, ¿ah? Así lo llamó. Optimus Climaticum. ¿Ya? No se olvide. Bien, hasta ahí
¿Alguna pregunta, alguna novedad? ¿Cierto? ¿Todo claro? Sí, profe. Ahí. Entonces, conclusión, sí sabían eso del Optimus climático, ¿no? Aunque ustedes conocen más a Optimus Prime, creo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿ve? Ya, supuestamente cruzó así. Bien, eso es, ¿no? Entonces, las teorías más importantes de aquel entonces fue la teoría australiana, la teoría oceánica y la asiática, ¿sí? Pero de esas tres, la que más se asemeja a la realidad es la de Alex Harley. Bien, ya en el siglo XX, porque esto ya es de otro siglo, aparece la teoría noratlántica de Bryler y Stanford, ¿no? Y ellos dicen, no, 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 los antiguos está mal, está mal, está mal. Él dice que probablemente migraron de Europa, ¿no? De Europa supuestamente llegaron a, ¿cierto? Por el Polo Norte, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí están las puntas de lanza de Clovis, semejanza de estilo solutrense europeo, ¿no? Pero, bueno, esto todavía está más en estudios, ¿no? Todavía no, o sea, conclusión, ellos para demostrar simplemente hablan en este caso, de puntas de lanza, ¿no? Solo en eso nomás, ¿no? No se han encontrado restos, ¿ya? Solo restos, en este caso, evidencias hechas de piedra, ¿no? ¿Ya? No se olviden, ¿ya? Así es. En conclusión, la teoría que hasta el día de hoy se asemeja más a la realidad es la de Alex Harlica. Así a algunos les duela y digan, no, ¿cómo es posible? Mongoloide. Ya, pero es tu origen. Ya, no se olvide, ¿ah? No se olvide. Bien, ya. Así es, ya, ya. ¿Alguien está triste al saber que es de origen paleomongoloide? No creo. Ya, bueno, hay que estar contentos. Ya, siguiente. Bien, pasamos ahora a, veamos, la periodificación del Perú prehispánico. Ya esto ya es otra cosa. Ya, esto ya es culturas. Veamos. Bien, a ver, la periodificación del Perú prehispánico dice es precerámico, periodo inicial, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío, horizonte tardío y bla, 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 bla. Pero vamos por orden, ¿ya? Para poder, em, ¿cómo te explico? Para poder explicar esto, tenemos que tener en consideración a estos dos señores, John Rowe y Luis Lumbre. John Rowe es el que hace lo que está acá arriba, precerámico, periodo inicial, horizonte temprano, horizonte medio, intermedio tardío, horizonte tardío. Esa es la clasificación que le va a dar John Rowe. Ahora, la pregunta del millón es, ¿de dónde es John Rowe? ¿Alguien sabe de dónde es John Rowe? ¿Lo conoces? ¿De Estados ¿Ya? O Unidos? si no, escriban en el chat también, ¿no? En el chat pueden escribir, ¿cierto? Ya, nuestro amiguito John Rowe es de los Uniteds. ¿Conocen los Uniteds? ¿Cierto? Es de Estados Unidos. Y tú dirás, profe, no entiendo. O sea, uno de Estados Unidos nos enseña historia del Perú. Sí, ya. John Rowe en los años 60 se dedicó a estudiar la cultura peruana y él es el que clasifica de esta manera y su clasificación mm, toma como referencia la evolución y difusión del estilo de la cerámica. O sea, repito, John Rowe, cerámica. Así de sencillo, ¿ah? Ah, profe, John Rowe, cerámica. Se acabó. Así, ya, en frío. John Rowe es cerámica, ¿ya? Mira, te estoy repitiendo N veces, ¿ah? John Rowe, cerámica, 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 cerámica. Por eso, mira lo que dice, ¿ah? Periodo precerámico. Quiere decir que la gente de este periodo no conocía la cerámica, ¿ya? Periodo inicial, cuando la cerámica recién como que está en sus inicios, pero todavía no hay evidencia. Luego viene el horizonte temprano, aquí ya hay cerámica. Aquí también intermedio, también hay cerámica, cerámica, cerámica y todo es cerámica. ¿Ya? En conclusión, todo lo ve cerámica.
En cambio, Luis Lumbreras, él tiene otro criterio de clasificación y su clasificación es uno más completo, no, complejo sería, ¿no? Porque él habla del desarrollo socioeconómico, ¿sí? Socioeconómico, o sea, todo. Ya no solo es este, cerámica, no, no, él es ya socioeconómico. Y si habla un desarrollo socioeconómico, estamos hablando de la parte social. Y si habla social, estás hablando del aspecto político también, ¿ya? Entonces, él dice, existió un periodo, para él se llama lítico. La palabra lítico quiere decir piedra, una edad de piedra en el Perú, así como en la historia universal existió un periodo de piedra que lo llamaron paleolítico, y todavía se divide, ¿no? Paleolítico, ¿cómo es? Paleolítico medio, paleolítico inferior, medio y superior, ¿ya? En cambio, para nosotros solo es lítico nada más, ¿ya? Luego viene el periodo del arcaico, ¿ya? Aquí ya el hombre ya evolucionó, vive en chozas, aldeas, y ya empieza a construir sus templos, ¿sí? Así es, ¿ya? En el Perú todavía se divide en dos, ¿no? El arcaico inferior y superior. Luego vienen ya las culturas, ¿no? Y la primera cultura matriz del Perú, la cultura madre de todas las culturas, es Chavín, y a eso lo llamó formativo, ¿sí? Y luego del formativo viene el desarrollo regional, luego viene el Imperio Wari, Estado regional, e Imperio Inca. ¿Se acabó? Eso es lo que dice nuestro amigo Lumbreras. Bien, a ver, vamos a explicar los dos a la vez, ¿ya? Bien, tanto del periodo precerámico al lítico. Tenemos que entender cómo es la evolución. Bien, se supone que en un inicio este hombre vino pues bueno, si tomas como referencia la teoría de Alex Harlica, vino de norte a sur, ¿cierto? Sí o no. Llegó de norte a sur y llegó al Perú. Y en el Perú, cuando llegó en un periodo de lítico o precerámico, entonces el hombre va a vivir en cuevas y cavernas, ¿sí? Por eso tienes a Piquimachay y Paiján. Los vivían en cuevas y cavernas. Y además llegaron en un periodo donde todo estaba hielo, hielo congelado. Pero como ya hay un retroceso de los glaciares, ¿sí? Entonces empieza a haber tierra fértil y el hombre va a dejar la cueva caverna para iniciar la construcción de sus chozas, aldeas. Ya eso se le llama ya arcaico o periodo inicial. El hombre ya vive en chozas, aldeas, empieza a desarrollar la agricultura incipiente, llamado horticultura, y también se dedica al pastoreo, a la domesticación de plantas y animales. Así empezó. ¿Cierto? Luego de ese periodo, ya aquí hay en el arcaico y empieza a construirse templos como Caral y por lo tanto da origen a las sociedades, ¿sí? Da origen a lo que son el Estado, ¿no? El Estado teocrático y todo lo demás. Y por lo tanto, da origen a las culturas y a eso se le llama ya formativo o también horizonte temprano. Y tenemos las dos culturas, la cultura matriz del Perú, Chavín, y la cultura matriz de la costa peruana, Paracas. Y ahí está, ¿ve? ¿Ya? Por ejemplo, construían canales de regadíos, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Entonces ya eran ya pues más, más evolucionados, más desarrollados, ¿ve? ¿Qué le parece, ve? Luego tenemos, ¿no? De este horizonte temprano o formativo, la cultura que más va a destacar es Chavín, ¿sí? Va a ser un estado teocrático, pan-peruano, expansionista, entonces va a ser de extensión territorial bien grande, ¿sí? O sea, fue pues fue una teocracia, ¿sí? No se olvide, ¿ah? Bien, luego de eso, ¿sí? A ver, un momento.
Bien, continuamos. Ya, entonces, conclusión, Chavín llegó a su máximo apogeo, esplendor, ¿cierto? Pero con el tiempo, y usted sabe, ¿no? Toda cultura, tanto en el Perú y en el mundo, o toda cultura, todo imperio, todo pueblo, toda civilización, lo que tú quieras, siempre tiene un inicio, luego llega a su máximo apogeo y luego viene su decadencia. Entonces, Chavín llegó a su máximo apogeo, pero luego también ya vino la decadencia, ¿no? ¿Sí? Al caer Chavín, se produce el intermedio temprano o desarrollo regional, ¿sí? Con el que aparece culturas como, por ejemplo, en el norte del Perú, Moche, y en el sur del Perú, Nazca, ¿sí? Entre otros, ¿no? También está la cultura Lima, Recuay, bien. Entonces, ahora estos son, como dice, desarrollo regional. Estas culturas no fueron pan-peruanos o expansionistas, sino se desarrollaron más de tipo local, regional, ¿cierto? Por ejemplo, Mochica en el departamento de La Libertad, Nazca en el departamento de Ica, ¿no? Ese era su área de desarrollo. Por eso se llama desarrollo regional. Abarcaron una determinada región nomás, no fueron expansionistas, ¿cierto? Bien, y así se desarrollaron. Por mucho tiempo había comercio regional entre ellos también. Luego hubo el Horizonte Medio, o también llamado Imperio Wari. Bueno, eso es lo que dice Lumbrera. Bien, aparece en el altiplano Perú-Bolivia, en Tiahuanaco, la cultura Tiahuanaco, que más tarde da origen a Wari. Y Wari se caracteriza por ser, como dice ahí, imperio. Y como es imperio, está en un proceso de expansión militar. Es una teocracia militar, expansionista, colonizador, todo lo que tú quieras. Por lo tanto, va a abarcar gran parte del territorio peruano. ¿Sí? Abarcó el territorio del Perú, de la parte norte de Chile y la parte de lo que hoy es Bolivia. O sea, fue, abarcó tres países, lo que sería hoy, ¿no? Entonces, ese fue el máximo apogeo de Wari, ¿sí? Wari fue imperio. Wari fue mucho más poderoso que las culturas que le antecedieron, ¿no? Como por ejemplo Chavín, que tuvo gran expansión, pero Wari fue más, ¿cierto? Entonces Wari fue imperio. ¿Ya? No se olvide. Como ya te dije, ¿no? Como todo pueblo, ¿no? Llega a su máximo apogeo y luego viene su decadencia. Entonces, ¿qué pasó? Fácil, ¿sí? Hubo El una imperio, bueno, revolución. claro, en un territorio muy extenso, se complica, ¿no? Entonces, hay una debilidad, en este caso, de la casta sacerdotal, y por lo tanto, se produce la caída de Wari. Al caer Wari, aparece otra vez intermedio tardío, estados regionales. Por ejemplo, Chimú en el norte y Chincha en el sur. Pero también aparte de Chincha y Chimú, aparecieron pues los chancas, los huancas, ¿no? Los cañaris, en fin, un montón de culturas más. Y además también para estos tiempos ya la población también va en aumento, ¿ah? ¿Sí? Por ejemplo, no va a comparar pues la población de Chavín, ¿no? De la población de Chavín hasta la población de Chimú, ¿no? Chincha, o en la época del intermedio tardío, estado regional, la población también en todo el territorio peruano ha crecido, hay más pueblos ahora, ¿no? Entonces, conclusión, ahí está, ¿ve? Como dice, estados regionales se desarrollaron en su determinada región de lo más tranquilo, había comercio regional entre ellos, y bien, cada uno por su lado, ¿sí? Todo tranquilo, ¿sí? Hasta que llegó el horizonte tardío, o también llamado Imperio Inca, y aparecen los incas, ¿no? Que su origen también son de Tiahuanaco. Aunque no lo crean, los incas, su origen es de Tiahuanaco. Y eso se demuestra tanto en la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo por Garcilaso de la Vega, como Juan de Betanzos, la de los hermanos Ayar, ¿sí? Ambos coinciden en algo, de que estos señores salieron o salieron del lago Titicaca, y de ahí ya se originó todo, ¿no? Y también en Tiahuana, en el lago Titicaca se ha encontrado en las profundidades, ¿no?
según los últimos hallazgos, ¿no? Como si fuera una ciudadela. Y por eso cuando dicen, ¿no? Manco Cápac y Mamaocllo salieron de la Titicaca, eh, claro, uno puede pensar que eran como seres mitológicos que salieron de las profundidades de las aguas, no, sino que ahí parece que ya había un asentamiento humano como una especie de ciudad, ¿sí? Y que al crecer el lago Titicaca hundió eso, ¿no? Por eso es que se encuentra debajo del lago Titicaca como si fuera una especie de ciudad. Entonces quiere decir que probablemente el lago Titicaca en extensión era más pequeño, ¿no? Y que luego, con el pasar del tiempo, el lago se expandió y por eso hundió esa ciudad. Y de ahí salieron estos señores, probablemente, ¿no? ¿Sí? Bien, conclusión. Los incas, en sus orígenes, buscaban pues un lugar donde habitar, ¿no? Y llegaron al Cusco, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde se inicia, ¿no? Se inicia con los primeros incas y se empieza el proceso también de expansión. Fueron grandes en expansión y por lo tanto abarcaron, lo que hicieron los incas es conquistar a todos los pueblos del intermedio tardío y los estados regionales. Arrasó con todo, ¿sí? Y se da la máxima expansión porque llegaron hasta lo que actualmente es Colombia, todo lo que hoy es Ecuador, todo el territorio peruano, la parte de Bolivia, Chile y hasta Argentina, ¿no? Fue la máxima expansión del imperio inca en Sudamérica. Fue el imperio más poderoso de todo Sudamérica, ¿no? ¿Sí? Expansión territorial, ¿sí? No se olvide, ¿ya? Y hasta que, y ahí nomás termina, ¿no? ¿Por qué? Porque después ya viene, a ver, ¿qué vino? A ver, ¿qué pasó después? Si tú sigues la Podemos secuencia de hablar. esto, o sea, ¿por qué llega a su fin el Imperio Incaico? O sea, ¿cuál fue la crisis? La ¿Alguien sabe? conquista española. No, 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 no. Y mira, y le voy a decir por qué, ¿ah? La crisis En sí, política, La Rosa, guerra, la guerra, la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. ya, muy bien, y ahora sí, ahora ya tiene más sentido. A ver, eh, lamentablemente estamos, bueno, es que eso también nos dijeron desde el colegio, pues, ¿no? Sí, eso es lo malo, ¿no? Y además, lamentablemente, por naturaleza, creo que está en nuestro ADN, el peruano es una persona que no le gusta reconocer sus errores y siempre echa culpa al resto, ¿no? Hasta nuestros gobernantes hacen lo mismo, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Como son incapaces de gobernar, ya culpan al resto. Ay. ¿Por qué te va mal? Ah, son por culpa de los comunistas, que los caviares, que no sé qué. Cuando son incapaces de gobernar, allá le echan la culpa a todo el mundo, ¿cierto? Como hay personas que dicen, ¿no? Sí, pues, ¿por qué pierden la elección? Sí, es que la gente no vota por mí porque me odia, dice, ¿no? ¿Cierto? Y a conclusión, mejor no hablemos de cuestiones políticas porque vamos a salir renegando, pero sí hay un detalle acá, ¿cierto? No podemos culpar de nuestra tragedia a los españoles, ya no se olvide, ya apartamos desde ahí, ¿cierto? Muy al margen de cómo eran ellos, ya veamos nuestro problema. Bien, a ver, para la época de que gobernaba Huayna Cápac, ¿sí? La población en todo el territorio del Tahuantinsuyo ya había crecido demasiado, ya eran millones y millones. Eso es número uno. Número dos, habían conquistado tantos pueblos que administrar ya era un poco más complejo, ¿ya? No sé, en ese contexto aparece tu amigo Huáscar y Atahualpa, ¿sí? No se olvide. Entonces, la historia tradicional no dice, ya, Huáscar, no, Atahualpa es el malo de la película, Atahualpa es el malo y era el ambicioso que quería ser Inca a la fuerza. Esa es una versión española. Te quieren hacer creer que Atahualpa es el malo de la película, como así como en Europa, cuando pues, en las monarquías europeas, ¿sí? Los monarcas, los príncipes, hasta se envenenaban entre ellos para evitar ser rey en un futuro, ¿no? Por ejemplo, eso pasó con María e Isabel, ¿no? Tudor, allá en Inglaterra, donde a Eduardo que era su hermanastro,
de María, porque el papá era pues Enrique VIII, ¿no? Ese que se paraba casando con N mujeres, ¿no? El que bueno, tuvo 8 esposas, pues, ¿no? Entonces, conclusión. Entonces, como tuvo varias, obvio, va a tener varios hijos, y también tiene hijas, ¿no? Y el último fue Eduardo. Entonces, ¿qué hicieron las hermanas? Las hermanastras, porque ni siquiera eran hermanas, las hermanastras sabían, ¿no? Que por derecho, como es varón, ¿sí? Y lamentablemente en una sociedad de esa época, ¿no? Donde también eran machistas, entonces dice, no, por cuestiones de, ¿cierto? De sexo, en este caso, como él es varón, ¿sí? A pesar de que es un niño, va a ser rey en un futuro. Y las hermanastras dijeron, no, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y a conclusión lo envenenaron, ¿sí? Entonces, y así, ¿no? Ya, pero eso es para Europa está bien, pero no, pues no vas a comparar la realidad de Europa con el de acá. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, el origen de todo eso es en la muerte de Huayna Cápac. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver Huayna Capac con Huáscar y Atahualpa? A ver, te explico. La capital del imperio era el Cusco, ya eso está indiscutible, ya, el Cusco era. Pero hay un detalle. Cuando Huayna Capac conquista el norte, va a construir una nueva ciudad allá en lo que actualmente es Ecuador, llamado Tumibamba. En Tumibamba eh, murió nuestro amigo Huayna Cápac. Todos los incas nacieron y gobernaron en el Cusco, pero Huayna Cápac nació en el Cusco, pero gobernaba el Tahuantinsuyo desde Tumibamba y falleció en Tumibamba. Y quien se crió en Tumibamba es nuestro amigo Atahualpa. Atahualpa no nació en Tumibamba, nació en Cusco, pero desde muy niño vivía allá pues en Tumibamba. Mientras que en el Cusco nació Huáscar y vivió en el Cusco, ¿cierto? Y entonces, conclusión, hasta ahí era perfecto. Pero a la muerte de este señor, la gente del norte dice, no, pero si Huayna Cápac falleció acá, entonces el futuro Inca debe ser del norte. Entonces, Atahualpa debe ser el futuro Inca. En el sur dicen, claro, falleció a Huayna Cápac, pero entonces el Inca heredero es Huáscar. Y está bien, Huáscar sería el heredero. Pero la gente del sur está contento, dice, Huáscar es el gobernante. Pero la gente del norte dice, no, debería de ser Atahualpa, porque acá falleció y vivió Huayna Cápac. Ese es el derecho. Entonces, sur y norte empiezan a tener rivalidad. Por eso cuando dice, no, fue una guerra entre hermanos. No, señor, fue una guerra civil. Ya no se olvide, es una guerra civil, no es una guerra entre hermanos. Si fuera una pelea entre hermanos, ya pues, esa es otra cosa. Es una guerra civil entre el norte y el sur, ¿ya? Y eso del norte y el sur, eso está reflejado hasta el día de hoy. Ustedes saben que políticamente el sur del Perú con el norte del Perú no se llevan, políticamente hablando. Y eso se demostró en las protestas del 2022-23, cuando fallecieron un montón, donde la gente del sur se levantó, pero el norte le dio la espalda y así. Eso no viene de ahora, eso viene de estos tiempos. No se olvide, en la colonia igual, ¿ah? En la colonia es igual, en la independencia del Perú igual, en la guerra con Chile igual. El norte y el sur del Perú han sido eh, dos regiones opuestas, ya no se olvide, ¿ah? Políticamente hablando, ¿ah? No se olvide. Entonces esto ya viene desde ahora. Y a conclusión, ¿qué pasó? Se fueron a una guerra, ¿ya? Una guerra que va a enfrentar al sur y al norte, pero también hay otro detalle, hay un tercer elemento, los pueblos conquistados. Los pueblos conquistados, al saber que hay una guerra entre el norte y el sur, son los que más felices están. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Chimú, ¿no? Los Chimú dicen, está bien que se peleen. ¿Por qué? Porque si se pelean ellos, se van a debilitar y cuando están debilitados, ahí vamos a darle la estocada final y por lo tanto Chimú volverá a ser lo que fue antes, ¿sí? Un pueblo libre, ya, así es como pensaron, ¿sí? Terminada la guerra, ¿sí? Con el triunfo de Atahualpa, pero hay un detalle.
Atahualpa era inca, todo lo que tú quieras, pero no lo aceptaron en el Cusco. Partamos desde ahí. Así como a tu amiga, la asquerosa esa que tenemos de presidenta, bueno, para ti será tu presidenta, para mí no. Entonces, lo mismo, Atahualpa fue, ganó la guerra, todo lo que tú quieras, pero ¿tú crees que le dijeron Atahualpa, bienvenido al Cusco? No, en el Cusco lo odiaban a este señor, porque sabían que el Inca verdadero era, pues, para ellos es Huáscar. ¿Tú crees que en el Cusco dijeron, sí, Atahualpa, estamos contigo? No, no. No, no lo querían. Así como a tu amiga, pues la asquerosa esa que tenemos de presidenta. Bueno, al menos para mí no es mi presidenta, para ti tal vez, ¿no? Y para los grupos de poder, ahí sí su presidenta, ¿no? Que le Profesor, tapan una todas sus pregunta. cochinadas. Ya bueno, dígame. Únicamente no querían a Atahualpa porque no era legítimo sucesor, solamente por esa razón, o había algo más. No, primero porque no era legítimo, porque se supone que, y además, antes de Huáscar y Atahualpa había otro. ¿Se acuerdan de Ninan Coyuchi? Ninan Coyuchi era el verdadero sucesor, pero falleció producto de la viruela. Y luego le tocaría a Huáscar, ¿cierto? Y luego de Huáscar recién sería Atahualpa, pero estos se fueron a una guerra, ¿cierto? Ya, claro, habían interés también de por medio, ¿no? Ya, en ese contexto es que Pizarro llegó. Pizarro cuando llega encuentra un territorio dividido, porque después de la guerra ya no fue igual. ¿Sí? El sur del Tahuantinsuyo con el norte del Tahuantinsuyo hubo un resentimiento y los pueblos que habían sido conquistados por los incas en su momento también había un resentimiento. Por eso, cuando Pizarro llegó, tenemos a los huancas, a los chancas, ¿no? Solo por mencionar a los dos, se aliaron con los españoles. Los tayanes, o sea, un montón de pueblos que se aliaron con los españoles. Los chachapoyas fueron los siguientes, los tayanes, porque recuerda que Pizarro llegó por primera vez a Tumbes, a Piura, y ahí estaban los tayanes, y los tayanes también apoyaron a Pizarro. Entonces, Pizarro tuvo suerte, ¿no? De encontrar un país donde, o un territorio donde había ya una rivalidad entre ellos que ya pues, ¿no? Ya estaban debilitados y la gente se alió. Uno de los pueblos más leales a Pizarro fueron los huancas. Por eso tu tío Pizarro fundó su primera capital en Jauja, ¿sí? En Jauja. Y además los huancaínos o los huancas le dieron todo a Pizarro y a sus hombres. Le dijeron, mira, ve, acá en Huancayo le vamos a dar tierras. Y le dieron tierras. Y no solo le dieron tierras, también le dieron mujeres. Y por eso vamos a tener, por ejemplo, a una de las esposas de Pizarro, ¿no? A Inés de Guaylas, ¿sí? Una huancaína, ¿ve? O sea, conclusión, esa fue la lealtad que le demostraron los huancas a a los españoles. Por eso Huancayo se llama la ciudad incontrastable de Huancayo, o sea, la ciudad inconquistable de Huancayo, porque los huancas no fueron conquistados de manera violenta o salvaje con los españoles, por los españoles, al contrario, hicieron una especie de alianza, ¿ya? Igual hicieron, pero bueno, ellos fueron lo más, bueno, también hubo otras alianzas con los huancas, no, con los chancas, por ejemplo, ¿no? Ya, pero hay otro detalle ahí, ¿ya? ¿Cierto? ¿Ya? Mientras se hacía todas estas alianzas, ya, pues ya se imagina, ¿no? Atahualpa no la va a tener fácil, ¿no? ¿Ya? Ah, pero también hay otro detalle, ¿ah? Que también no comparto eso. ¿Ah? Algunos, no, que los huancas, los chancas y toda esa gente eran traidores porque apoyaron a los españoles. Un momentito, no. ¿Cuál traidor? ¿Por qué va a ser traidor? A ver, ¿por qué serían traidores? ¿Cierto? Entonces el primer traidor sería, pues, en este caso, Atahualpa, ¿no? Que no reconoce a Huáscar como inca, ¿no? No puedes tildar de traidor. Simplemente cada pueblo veló por sus intereses y punto, se acabó. Ya tengan cuidado con eso, ¿ah? Lamentablemente la historia tradicional nos ha dicho, no, que los huancas, los chancas, toda esa gente fueron traidores. No, no. Traidor es aquella que es tu amigo, es una persona que ha sido leal contigo y luego, ¿cierto? Se voltea, ¿no? Traidor es tu amiga, ¿cierto? Que traicionó al señor Castillo. Y eso es traición.
ya no se olvide, ¿ah? En política se puede esperar todo, ya no se olvide. Y lo peor de todo, ¿no? Traiciona y se va con sus enemigos políticos, ya no se olvide, ¿ah? No confundamos eso. Y a conclusión, ahí termina, pues, ¿no? Ya entonces, conclusión, si no hubieran llegado los españoles, lo más probable es que se iba a producir igual, ¿no? Otro intermedio acá, ¿no? Otro intermedio, porque ya estaban pues en problemas, ¿no? Otros dicen, ¿no? Ya exageradamente, dicen, no, profe, si no hubieran venido los españoles, el Tahuantinsuyo hubiera crecido más al sur, más al norte. Falso, de toda falsedad. Porque recuerda que ya hay una guerra civil. El imperio del Tahuantinsuyo ya no fue igual después de la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Ya no fue igual, ¿cierto? No se olvide, ¿ya? Y como te digo, ¿tú crees que en el Cusco aceptaron a Atahualpa como inca? No, ¿cierto? Entonces era un inca, pues, como quien dice, lo obligaron, pues, ¿no? ¿Cierto? Ya bueno, ya por más que diga, no, pero es hijo de Huayna Cápac, sí, pero es Huáscar, ¿no? Ya bueno, ya, pero continuamos. Ya, ahí está, ¿ve? Ah, ya, justo lo que hablábamos del periodo lítico, ahí está. Las características del periodo lítico, cómo llegaron estos hombres, ahí está, ¿ve? Bandas de cazadores, sin diferenciación social, estilo de vida nómade, habitaron cuevas, ¿no? Y también utilizaban abrigos, ¿sí? Habían cuevas, pues, rocosos, ¿no? ¿Sí? Campamentos al aire libre, economía depredatoria, caza, pesca, recolección, división del trabajo, ¿no? Y así, desarrollo del arte rupestre o parietal también, ¿no? Caza colectiva de cérvidos, camélidos, recolección de raíces, tubérculos, desarrollaron pintura rupestre, proyectiles foliáceos, lauricocho, por ejemplo, ¿no? Tradición costeña, subsistían los recursos de valle, lomas, en fin, ¿no? No se olvide, ¿eh? Bien, algunos sitios de lítico, ¿no? Ahí está, mira, Paiján, allá en La Libertad, se dedicaron a la pesca con arpón, restos óseos humanos completos más antiguos de la costa. Luego tenemos chivateros acá en Lima, cantera y taller lítico de proformas asociados a la tradición paijanense. Tenemos a la auricocha, pintura rupestre, herramientas y restos óseos incompletos, restos humanos más antiguos de la sierra, en fin, ¿no? Luego tenemos a Piquimachay allá en Ayacucho, restos líticos más antiguos, toque pala, ¿no? Herramientas líticas y pintura rupestre más antigua, en fin, ¿cierto? No se olvide, ¿ah? Eso es periodo lítico, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Cierto? ¿Sí o no? Nada. Ah, ya, parece Todo que claro, se han profesor, todo resentido. claro. Ay, ay, ya, muy bien, muy bien. Pensé que se habían resentido porque, porque por su presidenta, ¿no? ¿Cierto? Ya bueno. Pasamos al periodo arcaico inferior, ¿ya? A ver, en la historia universal, el arcaico inferior para nosotros es como si fuera en el periodo mesolítico, en la historia universal, ¿ya? Mesolítico. Ya, y en el mesolítico ya estamos en donde hay calor, y a ese periodo se le llama el Holoceno. Ahí está, justo ahí está, ¿ve? El Holoceno. Por eso es que se da el Optimus Climaticus. Por eso en una de las teorías que hemos visto de la teoría australiana, probablemente en este periodo fue el que se dio pues cuando el hombre migró de Asia a América, dice, ¿no? Ya, el Optimus Climático. Organización inicial ya es en seminómades, la recolección colectiva, da pasos a la horticultura y a la cacería selectiva, da paso a la domesticación en corrales con animales en cautiverio, desarrollo de cestería, redes de pescar, en fin, ¿no? Tenemos la tradición costeña, aldeas de horticultores, ¿sí? Se dedicaron a la pesca y en la tradición, en lo que es la serranía,
desarrollo de horticultura, Nancho, guitarrero, domesticación de animales, del Armachay, Piquimachay, ¿no? Entonces ya la evolución del hombre ha cambiado, ¿eh? Ya casi ya no viven en las cuevas, cavernas como en la época del Lítico, ahora ya es, ¿no? Construyen sus aldeas, ¿no? Ya hay toda una forma de vida, ¿no? ¿Sí? Ya es una economía productiva porque están produciendo acá. Ya en cambio en el Lítico era una economía depredatoria. O sea, todo lo que la naturaleza me proporciona yo consumo de ahí nomás. Aquí no, aquí es, este, ya produces. Bien, y ahí tenemos, por ejemplo, Chilca, ¿no? Pesca con anzuelo, aldeas de viviendas, ¿sí? Pero también Chilca es muy importante, ¿no? Porque se dice que Chilca sería el primer, o los primeros grupos humanos donde se domesticó a un animal muy, muy querido por todos nosotros. ¿Cómo se llama ese animal? El perro. ¿Qué animal? El perro peruano. Perro. Claro, sí, domesticación del perro, ¿no? Chilca, ¿no? Sí, no se olvide, ¿ah? El perro, ¿no? ¿Qué es el perro? Es el animal doméstico y también es el más leal a su dueño, ¿no? ¿No? Es el animal más fiel a su dueño. No, no se olvide, ¿ah? Así es. Como es el animal más fiel a su dueño, ¿sí? No se olvide. Por eso se llama perro, ¿no? Es perro, ¿sí? El perro, ¿no? Siguiente, Santo Domingo, en Ica, pescas con redes, aldea más antigua de la costa. Y también tenemos, ¿no? Las viviendas. Ya, eso es en la región de la costa. En la región andina tenemos Cajamarca, Nanchoc, evidencia más temprana de horticultura, o también algunos dicen que es la horticultura más, en este caso, antigua, ¿no? De Perú. Y probablemente el hombre de Nanchoc cultivaba pues la calabaza, quinoa o camaní. Luego tenemos a Guitarrero en Ancash, evidencia de horticultura. ¿Sí? Hay payares, ají, ¿no? Frijol que diga y ají. Ah, mire, ¿sí? Así es, ¿ve? Generalmente son productos que a veces en casa no le gusta consumir a algunos, ¿no? Calabaza, quinoa, oca, maní, frijol, ají. Otro, Telarmachay en Junín se dedicaron a la domesticación inicial de camélidas, ¿no? Guanaco, llama, vicuña, alpaca, ¿no? Recuerda que estos animalitos son propios. O por eso se le llama también camélidos sudamericanos, ¿no? Sí, así es, ¿ya? No se olvide, ¿ah? No, no, en el mundo no hay, ¿ya? O sea, en el resto del mundo no. Estos son netamente eh, sudamericanos, ¿no? Y peruanos también, ¿no? Es como, por ejemplo, para Egipto y para el desierto de Sahara, ahí, los camellos, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya, los camellos son de origen del norte de África, ¿cierto? Los camellos no se originaron en otra región del mundo. Claro, después lo llevaron, es otra cosa, pero ahí se originaron. Igual, estos animalitos son oriundos del territorio peruano y sudamericano, ¿ya? No se olvide, ¿ya? Siguiente, arcaico superior. Ya acá ya es más desarrollado, ¿ah? Aquí ya hay una economía productiva, desarrollan agricultura, ganadería, intercambio de bienes a través de trueque, ya es obvio, pues ya son sociedades plenamente sedentarias, hay crecimiento demográfico, la población aumenta, aparición de ailius, surgimiento de élite sacerdotal, trabajo realizado por especialistas, hay una religión, se perfila como cosmovisión andina basada sobre todo en la interpretación del mundo natural, tradición costeña, tenemos pirámides truncas, terrazas escalonadas, plazas circulares hundidas y recintos con fogones para incinerar ofrendas. Ahí está, ¿ve? Entonces, conclusión, ya esto es ya una sociedad más avanzada, ¿sí? En la tradición, ¿no? Tenemos templos rectangulares, dos plantas y fogones, en fin, ¿no? Sí, templo de la mano cruzada, por ejemplo, ¿no? Pirámides truncas, plataformas elevadas, plazas hundidas, en fin, ya
construyen templos. En el arcaico superior ya hay templos. Son sociedades más avanzadas, ¿sí? Pero también hay algo, como dice, ¿no? No todo es color de rosa, ¿sí? Como no todo es color de rosa, hay un detalle, ¿sabe cuál es? Es, en este caso, ¿qué es? Es, ¿cómo se llama? Aparece algo horrible. ¿Sabe cuál es? Las Sacrificios clases humanos, sociales. ¿Cómo? ¿Qué aparece? que se parecían sacrificios humanos por la religión. Ah, también sacrificios humanos. Y también las clases sociales, aquí va a ser más, o sea, más diferenciado, ¿ah? Sí, así es. Ya no se olvide, ¿ah? Sí, así es. Mira, si tú te das cuenta, la evolución, ya sea tecnológica, la evolución, em, a ver, sobre todo las tecnológicas, artísticas, construcciones, lo que tú quieras, es el avance del hombre, es el avance de la humanidad, ¿cierto? Ya, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, artísticamente el hombre evoluciona, ¿cierto? Tecnológicamente evoluciona, todo lo que tú quieras. Pero hay un detalle, ¿sí? El problema es que como sociedad no se evoluciona. Al contrario, como sociedad, tecnológicamente hay evolución, pero socialmente parece como si estuviéramos retrocediendo. No sé si se han dado cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Eh, en la década de los 90 todavía no había celulares. Los celulares aparecen ya a finales de los 90. A inicio de los 90 no hay celulares, no hay internet, ¿no? A la justa hay teléfono fijo, ¿cierto? ¿Sí? O sea, si tú me dices, profe, ¿se quedaría en esa época o en esta época? Tecnológicamente yo me quedo en esta época, ¿cierto? Pero socialmente yo prefiero quedarme en esa época. Porque en esa época, este, cuando tenías 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, te ibas a la escuela solo, regresabas solo, sola, nadie te decía nada, no había peligro, ¿cierto? Era, eran tiempos donde tú podías estar en la calle y no te pasaba nada. Actualmente eso ya no es posible, ¿cierto? Yo no sé si hay alguien que manda a sus hijos de 3 añitos, de 4 años, al kinder solos, ¿ah? Yo lo veo bien difícil, al menos que viva, este, no sé, que el colegio esté al costado de tu casa, ¿no? ¿Cierto? Pero no, o sea, en ese aspecto eh, no hay cambios, o sea, la situación ha empeorado, ¿no? ¿Cierto? Otros dicen, ¿no? Que en esa época había terrorismo, que no sé qué. Pero señores, ahora es peor todavía, pues ahora te extorsionan, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Te matan, ¿sí? Hay feminicidios. Antes casi no se hablaba de feminicidios, ¿cierto? Era más tranquilo, había más respeto, no, o sea, yo veo que ahí sí ha cambiado todo, ¿ah? La viveza, ¿no? Bueno, ya, en fin, mejor no hablemos porque es para renegar, ¿no? Pero, no sé, como que antes era mejor, nadie te decía nada, no te hacían daño. Cuando en la calle tú te perdías, ¿no? Y le preguntabas, señor, mira, me he perdido, ayúdeme a llegar a mi casa, por dónde puedo ir, la dirección, no sé. Entonces te orientaban, normal, ibas, ¿no? Actualmente eso no es así. Si te perdiste, lamentablemente, en 2, 3 días encuentran tu cadáver, ¿no? Te das cuenta. Profesor, Ya más o menos así pasó pues en esta época, profesor, ¿no? O sea, sí, dígame. disculpe, y lo que usted menciona debe ser, o sea, se puede decir que se debe a los representantes que tenemos ahora en el gobierno o más que nada a la cabeza que sería la presidenta.
No, no, no. Yo creo que es el conjunto, no solo de los que nos gobiernan, sino es la sociedad en sí. O sea, es, es es el todo, creo, ¿ah? Es el todo, ¿cierto? Porque esto ya se viene arrastrando desde tiempo y no se ha detenido, ¿no? ¿Cierto? No se ha hecho nada al respecto, ¿no? Entonces, es bien complejo este tema, ¿no? Porque, no sé, pues es raro, porque yo creo que también tiene que ver mucho con valores, es un montón, por ejemplo, ¿no? Si uno va más a la antigüedad, por ejemplo, tu abuelo, nuestros abuelos se casaron con nuestras abuelas y con nuestras abuelas tuvieron, no sé, 5 10 15 20 hijos, lo que tú quieras, pero con nuestra abuela, el abuelo con nuestra abuela. Pero en estos tiempos, no, los matrimonios se casan 1 o 2 años y ya se separan, hay hijos extramatrimoniales por doquier, o sea, no sé, algo está pasando, algo está fallando en la sociedad que esto ya lo hemos normalizado, ¿no? Tal vez tu abuelo, ¿no? No sé, o nuestros abuelos, eh, tal vez le fueron infieles a nuestras abuelas, pero jamás abandonaron el hogar, o sea, con sus hijos, y no, como repito, no era 1 o 2, tenían pues 8 9 10 hijos, pero la abuela con el abuelo se quedaron hasta que la muerte los separe, pero esas cosas ya no suceden ahora, ¿no? Profesor, Entonces, hay cosas profesor, que no sé. Dígame, dígame. mi bisabuelo dejó a mi bisabuela con 2 niños porque mi bisabuelo era un inmigrante de China y básicamente se largó con su familia en China y dejó a mi abuela con los niños y todo eso. Fue un caos. En la antigüedad, Ah, sí, era visa o bisabuelos. y- claro, no, pues, pero, a ver, ¿cómo te explico? Claro, pudo haber pasado eso, pero si tú te das cuenta, según las estadísticas, o sea, de 10 casos era pues 1 o 2, no sé si me dejo entender. No, no es que todo, no, sino que, claro, pues si te ves las estadísticas de, de 10 familias, 1 o 2 era él, ¿no? Pero actualmente, ahora es al revés, ¿cierto? ¿Sí o no? De 10 familias, 1 o 2 continúan pues hasta que sean viejitos, pero el resto está ahí, ¿no? ¿Cierto? Pero bien, ya, pero así así pasó, pues, ¿no? Bien, ahí está, ver, por ejemplo, Caral, mira, como te dije, ¿no? La sociedad, las construcciones hermosas, todo bonitos, pero recuerda que a los alrededores de todo este templo, ¿quiénes vivían? La clase social, o como quien dice, pues, el pueblo, ¿no? El pueblo, ¿cierto? El pueblo no vivía, pues, en el templo. ¿Quiénes vivían aquí? ¿Alguien me puede decir quiénes vivían aquí? Porque esto no es para el pueblo. ¿Para quién es esto? ¿Quién vivía en estos lugares? Que para la Los época, pues, sacerdotes, eran, la clase claro, militar. los sacerdotes, la casta sacerdotal, ¿cierto? Sí o no, acá no vivía cualquiera. O sea, profe, y el pueblo estaría, pues, a los alrededores, más alejado, ¿no? No, acá vivía la clase dominante, la élite. Ya no se olvide, ¿ah? Ahí está, ¿ve? Sí, mira, o sea, la construcción excelente, muy bonita, ¿no? ¿Cierto? Sí, no se olvide. Bien, la economía de Caral. Caral se podría decir que del arcaico, de esto de acá, del arcaico superior, Caral ese fue el más desarrollado, el más importante, ¿ven? Por eso vemos acá. ¿Y a qué hizo Caral? ¿O qué pasó en Caral? Ahí está, ¿ven? Desarrollo de una economía agrícola y pesquera basada en el intercambio, red de comercio que se extendió hasta Ecuador, mira, ve, y Oceanía. Eh, Mira, apareció Quipus, ¿no? ¿Sí? Así es, ¿ve? El comercio, ¿sí? Sacrificios humanos, sí, había flautas y tenemos figurín humano de arcilla no cocida, ¿no? O sea, este es como si fuera una cerámica incipiente, ¿no? Ya, no se olvide. Bien, y en un futuro, mira, si en un futuro en Caral se encontrase cerámica, así como la cerámica de Chavín, de Mochica, de Nazca, lo que tú quieras,
Caral pasaría a ser denominado ya cultura caral y ya no sería parte del periodo del arcaico superior. Y si se convierte en cultura, altera todo el proceso histórico que conocemos. ¿Por qué? Porque Chavín es la cultura matriz del Perú hasta el día de hoy. Pero si Caral se convierte en cultura, Chavín deja de ser, pues, ¿no? Caral sería ya como la cultura matriz y por lo tanto se podría decir que el origen del hombre peruano en el aspecto de la cultura, su origen cultural no está en la región andina, sino está en la región costeña, ¿cierto? Entonces alteraría todo, cambiaría todo y se tendría que reestructurar todo. Pero lamentablemente no se ha encontrado todavía cerámica. Por lo tanto, Caral sigue perteneciendo al arcaico superior. Pero para ser superior era ya pues una sociedad bien desarrollada. Ya no se olvide. Bien, ahora sí pasamos ahora a otro tema llamado teoría, ¿sí? Mira, teoría acerca o sobre el origen de la civilización andina. ¿Ya? No se olvide. Teoría acerca de la civilización andina, ¿no? Tenemos teoría inmigracionista de Max Ulle, ¿sí? Teoría autoctonista, teoría aloctonista, ¿sí? Pero ten cuidado, no te vayas a confundir, profe, pero si la teoría inmigracionista es de Alex Harlica, que la teoría no, 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 no se confunda las teorías sobre el origen de la civilización peruana o de las culturas peruanas con la teoría acerca del poblamiento peruano. Son dos cosas distintas, no se vaya a confundir, ¿ah? Y a veces se pueden confundir, pero no, 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 son dos cosas distintas, ¿ya? A ver, vamos a explicar cuál es la diferencia entre uno y el otro.
Bien, continuamos. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguno? A ver, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Todo claro, profesor. Ya bien, a ver, vamos a explicar esta parte, lo que es teoría sobre el origen de la civilización andina. ¿Ve? A ver, empezamos con la teoría inmigracionista de Max Uhle, ¿ya? Este señor en la década del 1920, él planteó que los mayas llegaron a la costa peruana por vía marítima, dando origen a las culturas proto-chimú y proto-nazca. Se basó en similitudes lingüísticas y arquitectura piramidal. ¿Ya qué significa eso? Que Max Uhle, para empezar, él es de origen alemán. Cuando llegó al Perú, pues, ¿no? Se dedicó a estudiar, ¿no? Y él habla de la teoría inmigracionista, ¿no? Y él dice que la cultura peruana tiene su origen en maya y azteca, ¿no? Entonces, de ahí dice que probablemente emigraron al Perú, ¿cierto? ¿Y a cómo se demuestra eso? En eso de acá, Proto Chimú y Proto Nazca. Para la época de Max Uhle, ¿sí? La cultura Chimú y Nazca eran las culturas que ya se estaba estudiando, ya se tenía conocimiento de eso y todo lo demás, ¿ya? No se olvide, ahí está el detalle, ¿ya? Pero hay otro detalle acá, ¿ve? Eh, esta teoría, más adelante, con el pasar del tiempo, como que no tuvo relevancia. En su momento sí, como que impactó al inicio, pero luego que ya no. ¿Por qué? Porque la cultura chimú es ya de casi de los años 1200 después de Cristo, ya, ¿cierto? No se olvide, ¿ah? Chimú es casi contemporáneo con la cultura inca, ¿no? Pues recuerda que los incas dominaron Chimú. Y los nazcas, claro, es en los años 700, ¿no? 600, 500, también ya casi después de Cristo. Entonces, ahí es donde se pensó que era, pues, ¿no? Sí, pero había otro detalle. Para esa época todavía no se hablaba de dos culturas, la cultura chavín y la cultura paracas. La cultura chavín y la cultura paracas son mucho más antiguos que la cultura chimú y nazca, ¿cierto? Ya no, es más, la cultura chimú y la cultura nazca son antes de Cristo. Entonces, conclusión, como que eso hizo que esta teoría no tenga ya sustento. Pero para 1920 sí tuvo gran acogida y sí se pensaba que probablemente sí había origen maya. Pero luego se descubrió que no. Y además, repito, para Max Uhle, él pensó que la cultura chimú y nazca eran la más antigua del Perú. Pero repito, para después se comprobó que la cultura más antigua del Perú no es Chimú ni Nazca, sino es Chavín. Y mucho más antiguo que Chimú y Nazca, aparte de Chavín, tenemos Paracas, ¿cierto? Paracas y Chavín son más antiguos que Chimú y Nazca, ¿no? No se olvide, eso pasó. Luego la teoría autoctonista de Julio César Tello en la década de 1930, ahí es donde él sostiene que Chavín fue la cultura matriz y la civilización andina, ¿no? Se desarrolló en la sierra y sus antecedentes estaría en la Amazonía, ¿no? Por eso él habla de, por ejemplo, el templo de Chavín de Huántar se encuentra en la ceja de selva, ¿no? Porque pasas el río, ahí está el templo, cruzas el río y ya estás en la región amazónica, ¿no? Ya es la selva, o la región amazónica. Entonces, eh, Tello dice, ¿no? Probablemente de la selva, de ese lugar, porque está cerquita, de ahí llegó pues una tribu llamado Arahuacs y se asentaron en lo que hoy es el templo de Chavín de Huántar. Entonces, por su ubicación, ese lugar era apto
para el desarrollo de agricultura, ganadería, y en fin, ¿no? Y al ser plano, ¿no? Y ubicado en una zona estratégica, entonces ahí se desarrolló la cultura chavín, ¿cierto? Ahí están los orígenes. Y por lo tanto, la cultura matriz es, pues, chavín, ¿no? ¿Sí? Y para esa época, sí, se empezó a pensar así y se hizo estudios y así estaba, ¿no? Pero también se pensó que, bueno, pues no, pues, por el momento, ¿no? Hasta que se pueda hallar otro, ¿no? Y no se halló otro. Por eso, hasta el día de hoy, Chavín sigue siendo la cultura matriz. Pero mira, desde qué año ya se hablaba de eso, ¿eh? Por lo tanto, la cultura, no, la teoría autoctonista refuta a la teoría inmigracionista de Max Uller. Bien, eso es, ¿no? 1920-30. No olvide que Max Ulle con Tello eran contemporáneos, ¿no? Pero lamentablemente se dice que estos dos señores no se llevaban, ¿sí? No se llevaban, como que había cierta rivalidad, ¿no? No se olvide. Y además sí, porque recuerda que nuestro amiguito Tello nació en la Sierra de Lima, en Huarochirí, ¿no? ¿Sí? Mientras que nuestro amiguito, pues, Max Ulle viene de Alemania, ¿no? Entonces, como que no, siempre hubo como ese desprecio, ¿no? No, al final no se llevan bien, ¿ah? Luego ya en la década de los 60, mira, o sea, casi 30 años después, aparece la teoría aloctonista de Federico Kaumann. Durante la década del 60, ya en la localidad de Valdivia, lo que hoy es actual Ecuador, se encontró la cerámica más antigua, siendo el punto de irradiación cultural para el norte y sur de América. Entonces, según Kauman dice que de Valdivia, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la cerámica más antigua de América, ¿sí? Y como es la cerámica más antigua de América, entonces dice que probablemente de ahí se originó todo. De ahí va a dar origen a las culturas de Centroamérica y también las de Sudamérica. O sea, de Valdivia hubieron dos puntos. Un grupo de humanos se fue al norte para dar origen a la cultura maya y azteca y otros se vinieron al sur para dar origen a la cultura peruana. Ya eso es lo que dice nuestro amigo Kauman. Pero también como que por ahí ya, hasta que llegó también acá falta uno, ¿ah? ¿Sí? Es la teoría. Tenemos la inmigracionista, autoctonista, aloctonista y te falta una, la teoría hologenista. ¿De quién es esa teoría hologenista? De nuestro amigo, ¿sí? La teoría hologenista es del señor, eh, del que vimos, por Lumbreras. Y Lumbreras, su nombre dice teoría hologenista. Holo viene, ¿no? De que es igual, ¿no? Entonces, ¿qué dice en la teoría hologenista? Que simplemente le da la razón a los tres, ¿sí? Él dice que en la teoría hologenista la cultura peruana debe haber tenido influencia interna y también influencia externa. Y combinado los dos, te da origen a la teoría hologenista. ¿Sí? Influencia interna, externa, teoría hologenista. ¿Quién lo dijo eso? El señor Lumbreras. Pero eso lo dijo ya en la década de 1980. ¿Ya? No se olvide, ya en los 80. A ver, siguiente. A ver, en el Pleistoceno final tenemos el Lítico, ¿ya? Y se desarrolla en la historia universal el Paleolítico superior. Luego tenemos el Holoceno inicial y se da el Arcaico inferior a lo que conocemos como Mesolítico en la historia universal. Luego en el Holoceno, donde ya hace calor, ¿sí? Porque en el Pleistoceno final hace frío. En el Holoceno inicial ya empieza calor y acá ya es calor, ¿no? Holoceno. Se da el Arcaico superior y se da el Neolítico, ¿ya? No se olvide. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro?
Todo claro, profe. Ya, a ver, entonces, desarrollar poblamiento americano, planteamiento de teorías inmigracionistas, periodo lítico arcaico, sitios arqueológicos, características, sí, arcaico, ya. Bien, a ver, por si acaso tienen la separata, ¿alguien tiene la separata Sí, profesor. para desarrollar las preguntas? Ya, pero ¿cómo podríamos, a ver, porque podría, la separata, ¿cómo se llama? Compartirlo. A ver, ¿alguien podría compartir la separata? Sí, porque acabo de... No. Me parece que nosotros no tenemos acceso a la opción de compartir, pero en el chat se pueden mandar imágenes, entonces Ay, podemos tomar ya, capturas a de ver, la... ¿puede enviar al chat? Sí, porque estoy viendo que no han enviado todavía. A ver.
Bien, a ver. La pregunta número uno, a ver, primero voy a leer y luego ya contestamos, ¿ya? A ver, dice, según los planteamientos de Alex Harlica, el hombre habría llegado a nuestro continente desde, ¿sí? Siberia y Mongolia. Bandas de Homo sapiens del Paleolítico Superior habrían ingresado a América cruzando el. Sus fundamentos son las similitudes físicas entre asiáticos y los indígenas americanos. Cabello liso, negro, ojos con pliegue mongólico, pómulos anchos, sobresalientes, dientes de forma pala y poco vello. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la alternativa correcta? La D. La D. Ya, tienen B y E. Ya, alguien tal vez por ahí dice que es otra clave, pero por el momento hay dos que dicen B y E. A ver, ¿alguien más? Profe, yo dije D. D. Sí, yo también digo que es la de dedo. Ya, otros dicen que es D, otros dicen que es B. Ya, a ver, veamos. Según los planteamientos continentes de, ya a ver, Siberia y Mongolia. Al decir Siberia y Mongolia, automáticamente estoy pensando en la teoría de quién, de quién. ¿De quién? Porque es uno, ¿ah? Por ejemplo, Harlica. si dice Siberia, Mongolia, yo no estoy pensando en Méndez Correa porque él habla de australiana. Tampoco podría pensar en Paul Rivet porque él habla de Polinesia y Melanesia. Entonces, ¿en quién pienso? Ya, pues aquí está, pues mira, ve. Según los planteamientos de Alex Harlica, Siberia, Alex Harlica. Por lo tanto, dice, llegaron a nuestro continente ¿desde dónde habrá llegado? Desde Asia, ¿cierto? No es Oceanía, porque esto es ¿de quién es? Oceanía, Paul Rivet, Polinesia, Paul Rivet, de América, estrecho, ¿no? Asia Meridional, ya podría ser este. Ah, mira, tenemos Asia. Y la conclusión, desde Asia. Pero puede ser Asia Meridional, profe, ¿ya? Entonces podría ser la letra A con la letra D. Siguiente. Bandas de Homo sapiens del Paleolítico Superior habían ingresado a América cruzando allá. El Istmo de Beringia, Estrecho de Bering, ¿cierto? Pero hay un detalle. Estrecho o Istmo de Bering es lo mismo. Ya cruzando él, ya, sus cabellos fundamentales, bla, 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 ya, ya, por lo tanto, ahí sería la alternativa, ¿cuál será? ¿La letra A o la letra D? D. Mm, mm, miren, ya, su compañera dice D y yo digo que es la letra A, ya, primero, dice Asia, Istmo de Beringia o Estrecho de Bering, que es lo mismo, ya, pero acá dice Asia Meridional, al decir Asia Meridional, sería el sur de Asia. O sea, recuerda que Asia es la parte norte, donde está pues la parte de Siberia, también se considera parte norte a lo que es Mongolia, China, ¿cierto? Hasta Corea del Sur. Y la parte meridional de Asia, estamos hablando de Malasia, Tailandia, Singapur. ¿Conocen esos países? Ya, esos países son del Asia meridional. Ya no se olvide. En cambio, la Mongolia, por donde llegaron, y Siberia es la parte norte. Por lo tanto, solo es Asia. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya, entonces, la pregunta número uno sería la letra A. ¿Estamos? Ya, no se olvide. Ya, siguiente, número, ¿qué número es? Ya, Uno, ¿cuál es? Ya, durante el arcaico superior, ya mira, mira, arcaico superior, se inició ¿cierto? Ya, cuando dice inició hay un detalle. Mira, mira, arcaico superior. Cuando hablamos de arcaico superior, yo me estoy imaginando ya templos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Templos como Caral.
Si es Caral, entonces se inició la venta de plantas, economía depredatoria, no, adoración a la Pacham, a la Mamapacha, economía productora, sociedad semi-nómada. Ya, dice, durante el Arcaico Superior se inició donde dice, la cual se incrementó por el establecimiento de agricultura y ganadería, ¿sí? De camello principalmente unidos, ya, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuál sería ahí? A ver, ¿quién me dice cuál? En Economía la pregunta productora. 2. La de Claro, economía productora, claro, sí, sí, sí. Así es, ¿ve? Al sistema de intercambio de bienes entre diferentes sitios a través del trueque, sí, acá sería trueque. En el aspecto social se observa el desarrollo de jerarquías teocráticas, destacando los sacerdotes que construyen los guardianes de templos. Se produjo también crecimiento demográfico y la aparición del ayllu. Sí, muy bien, es la alternativa D. Profe, ¿y por qué no puede ser el resto? Primero, venta de plantas, no. Comercio, no. Trueque, tal vez. Economía depredatoria, no. Esto es del periodo lítico, cuando viven en cuevas, cavernas. Adoración, no, esto no. Ya, no sé. Bien, entonces ahí sería la alternativa D. A ver, cuatro. No, tres. ¿A cuál es? A comienzos de la década de 1960, Edward Lamni exploró la zona situada cerca a la desembocadura del río Chillón y los alrededores desérticos de Ancón, donde descubrió más de 50 asentamientos de antiguos cazadores y recolectores. Entre ellos destaca el Cerro Oquendo, la Pampilla y el Cerro Chivateros, donde, ¿ya? A ver, si estamos hablando del hombre de Chivatero, estamos hablando del periodo, ¿qué periodo es? Lítico arcaico. ¿Cuál será? el ¿Qué lítico. periodo es? Lítico. 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 Claro, del periodo lítico. Muy bien. ¿Cierto? Ya, y si es periodo lítico, entonces, veamos. A ver, dice, ¿inventó la técnica de horticultura? No, porque la horticultura es del periodo arcaico. ¿Doméstico? No, 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 no. Si chivatero es del lítico, no puede domesticar. La domesticación se da ya en el arcaico superior, con Caral, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿encontró canteras y talleres con instrumentos líticos? Sí, pero que es del periodo lítico. ¿Practicó con habilidades trepanaciones craneanas? No, trepanaciones craneanas es con Paracas. ¿Desarrolló la práctica artística de pintura rupestre? No, pintura rupestre es con Toquepala. Conclusión, ¿qué han marcado? La C. Las, la letra C. Muy bien. Siguiente, la pregunta número 4. Los autores de la teoría del origen de la civilización andina debatían si la cultura peruana se originó como consecuencia de un desarrollo autónomo interno o fue producto de influencias foráneas. Indique cuáles de las proposiciones son correctas. ¿Cuál será? A ver, veamos. Max Ulle dijo que la primera cultura procedía de Mesoamérica. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Verdadero? Sí, es verdadero. Porque cuando dice Mesoamérica de Maya Azteca, pues se acuerdan, ¿no? La cultura inmigracionista de Max Zule que dice que la cultura viene de Mesoamérica. Eso ¿No es fue verdadero. Centroamérica? Por eso, Centroamérica o Mesoamérica es lo mismo. Cuidado con eso. Sí, Centroamérica o Mesoamérica es lo mismo. Siguiente. Luis Lumbreras planteó que el origen de la cultura peruana tuvo origen en Valdivia, Ecuador. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, falso, porque ¿quién dijo en Valdivia? No fue Lumbreras, lo dijo ¿quién? Federico Kufman. Kauman, sí, claro, Kauman es el que dijo, ¿no? Y entonces esto es falso. Federico Kauman consideró que el origen de la cultura peruana se encuentra en la selva central. ¿Selva Falso. central?
Kauman, falso. Claro, Falso. Kauman dijo Valdivia, Ecuador, ¿no? Y además eso es falso. Y además, profe, ¿quién dijo que se encuentra en la selva central? No, ahí no lo dijo nadie, porque Tello dice que es, pero en la selva, no dice en la selva central, dice en la Amazonía. Y al siguiente, eso es falso. Tello estudió Chavín, afirmó que aquella fue la cultura matriz del Perú precolombino. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Por lo Verdadero. tanto, ¿cuál sería? 1 y 4. Son correctas, 1 y 4. ¿Cuál sería la alternativa? B. B. La letra B. Muy bien. Y usted decía, ya luego que viene. A ver, la pregunta 5, ¿qué dice? Entre los años 200, 600 surgen los primeros estados regionales o intermedio temprano que se caracterizan por el uso adecuado de aguas, y así es, a sociedad hidráulicas, el aumento demográfico, el desarrollo de urbanismo y la producción artesanal especializada en cerámica y orfebrería. Con respecto a aquellas, establezca la afirmación correcta sobre las culturas que desarrollan en este periodo. ¿Cuál es? A ver. mm, ya, afirmaciones correctas. A ver, vamos a ver si es verdadero o falso. Nazca desarrolló un estado de carácter teocrático militarista dirigido por sacerdote guerrero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, verdadero. Los, el principal centro ceremonial de Paracas se encontraba ubicado en el callejón de Huaylas. ¿Verdadero o falso? Falso. Claro, para empezar, el callejón de Huaylas se encuentra en Ancash, Huaraz, y Paracas es una cultura que se ubica en Ica, por lo tanto es falso. Mochica se integró a través de vínculos culturales como una lengua común y el culto al dios Ayapaec. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Claro, verdadero, porque el dios Ayapaec es de los mochicas. Chimú desarrolló en su cerámica el estilo Pacheco y estilo Robles Mojo y una no. El estilo Pacheco y el estilo esto es de Tiahuanaco. Falso. Por lo tanto, ¿cuál es? El 1 y 3, ¿no? La La. Claro, muy bien, 1 y 3. A ver, 6. El Horizonte Medio es una etapa de la historia prehispánica de los Andes centrales. Se extendió desde el año 600 hasta el 1000. Durante este periodo se produjeron cambios significativos en la forma de vida y la estructura social de la cultura andina. Respecto a las culturas que se proporcionan en esta etapa, indique el valor de verdad o falso, ¿no? A ver, verdadero o falso. Fue el periodo, ya, Horizonte Medio, dicen, ¿no? Fue el periodo de expansión, dominio de la cultura Paracas. Falso. Paracas es del Horizonte Falso. Medio, falso. La cultura tiahuanaco fue un estado expansivo, no violento. Falso. La ciudad de Tiahuanaco también fue denominada Taipicala. Eso es verdadero. Verdadero. La cerámica Wari tuvo estilos, verdadero. Ya, a ver, los dos últimos son verdaderos. A ver, vamos en la primera y la segunda. ¿Fue el periodo de expansión de dominio de la cultura Paracas en el Horizonte Medio? No, falso, eso es falso. Falso. La cultura tiahuanaco fue un estado expansivo no violento. Sí, también fue violento y no violento. Por lo tanto, ¿cuál sería? falso. Falso. No. A ver. Repito. Tiahuanaco fue un estado expansivo, sí, pero también no violento, también es. Por lo tanto, eh, podría decir que es verdadero. ¿Cuál sería la alternativa? La C. No Claro, sé. sí, la letra C.
Ya, no se Profesor, olvide. disculpe, una pregunta. Usted antes había dicho que los estilos Pacheco y Robles Moco en la cerámica eran de la cultura Tiahuanaco, pero usted marcó verdadero la cerámica Wari. ¿Pertenece a ambos? No, es de ambos, porque recuerda que en Wari y tiene mucha influencia de Tiahuanaco. A Ah, ver, ok, gracias. siete, la cultura Wari fue una civilización andina que floreció en el centro de los, de los Andes, llegando a expandirse desde las actuales regiones peruanas de Lambayeque por el norte, Moquegua por el sur y hasta la selva del departamento de Cusco por el este. En la arquitectura construyeron templos y edificios con cámaras subterráneas en base a piedras unidas de barro. Por lo mencionado, podemos decir que aquellos son considerados como los... La B. ¿Mejores planificadores urbanos? Sí, muy bien, así es. Sí, ellos fueron los mejores planificadores urbanos. Siguiente, la cultura Chimú se puede ser calificada como cultura hidráulica, pues al ser la agricultura la actividad económica más importante, tuvo que aprovechar los buqueales de aguas subterráneas y los ríos con los que irrigaron el valle, que utilizaron Chimú, Las estamos chacras hablando de hundidas. Chimú. Claro, a ver, las chacras elevadas de cultivo, eso fueron de los Tiahuanaco. Cultivos de valles interandinos, no, pues cultura de valles interandinos es en la región andina. Sistema de andenería, no, pero ese es en la región andina. Galería filtrantes subterráneas, no, eso es para Nazca, ¿no? Chacras hundidas, sí, así es, 8 sería la letra. ¿Ya? Una consulta, estas chacras hundidas también se les llama como huachaques, ¿verdad? Así es, Ok, gracias. así es. ¿Ya? Ya, bien, bien, alumnos. Entonces, de esta manera estamos finalizando y nos estamos viendo el día sábado. ¿Sábado? No, la próxima semana. ¿Ya? Cuídense y nos vemos.